Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. De nuevo estamos en domingo y hoy tenemos la tercera y última parte de una serie histórica con personajes de la vida republicana, de la vida social, económica y militar profesional de este país. Contamos con la presencia de 4 distinguidos y connotados ciudadanos dominicanos que han hecho parte de la historia. Y para participar en este último programa en el que vamos a discutir sobre la situación haitiana y su repercusión en la República Dominicana, nos vamos a centrar en las soluciones que podemos plantear para que salgamos de esa situación, tanto Haití como la amenaza que pende sobre la República Dominicana. Tenemos con nosotros desde nuestra izquierda al mayor general y ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Y continuo a él está el ex ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general José Miguel Soto Jiménez, historiador, hombre de armas, y que es una persona que es un muy prolífero escritor, y tenemos obras de él que vamos a presentar, que son una de reciente puesta en circulación y otra que próximamente se va a poner a circular. A mi derecha tenemos a un historiador, un hombre joven pero con mucha formación, con muchos conocimientos y que además es un políglota, que es Manuel Núñez Asensio. Y contiguo a él está uno de los abogados más brillantes, constitucionalistas y conocedores de la materia del derecho en sentido general, que es Juan Miguel Castillo Pantaleón. Todos se han caracterizado por ser hombres nacionalistas a ultranza, defensores de la identidad nacional y de la dominicanidad. Y con ellos vamos a discutir sobre las posibles soluciones que ellos entienden que puede tener la actual situación y el trance por el que atraviesa la sociedad y el pueblo haitiano. Vamos a comenzar a cuestionar desde la izquierda hacia la derecha al mayor general Guzmán Fermín al respecto de cuáles son las soluciones que él avisora o que entienden que puede tener como salida la situación por la que atraviesa el pueblo haitiano. Muy bien, muchas gracias. Igual me siento muy complacido de estar con ustedes de nuevo. Una honra para mí compartir con este escenario. En la semana pasada, domingo pasado, habíamos conversado de que no habría seguridad de ningún tipo en la República Dominicana, hasta tanto también Haití no comparta ese tipo de seguridad, a nivel fitosanitario, a nivel de salud, a nivel de seguridad pública y ciudadana, a nivel de todo lo que es la seguridad. Y en base a eso yo tengo 4 propuestas para una solución al problema haitiano. 1. Debe haber un acuerdo político entre todas las fuerzas de Haití, política de Haití. Un acuerdo político, no por elecciones, sino por selecciones. Selección de un gobierno de unidad nacional y que, como segundo lugar, de acuerdo a esto, haya un fideicomiso internacional. Porque Haití ha demostrado en décadas, para no decir siempre, que no tiene la capacidad de administración de los recursos que puedan venir del exterior para poder asumir el control de esos fondos. O sea, un fideicomiso internacional que administre las ayudas internacionales, los millones de dólares que puedan llegar del exterior, ya sea o que los donantes lo administren, o sea, buscar un administrador a nivel internacional, un fideicomiso. En tercer lugar, la creación de las Fuerzas Armadas reales, efectivas en Haití. Porque también otro problema que tiene actualmente Haití, porque no tiene Fuerzas Armadas y por lo tanto no hay una seguridad nacional y se ha dividido el territorio en diferentes facciones y hasta este problema de las bandas
que la Policía Nacional no puede controlarlas. Entonces, unas Fuerzas Armadas profesionales, bien capacitadas y que estén para una Fuerza Armada de defensa. Y, por último lugar, el desarrollo de la industria haitiana conjuntamente con ayuda de nosotros en la frontera. Podemos compartir nosotros el conocimiento que tenemos en turismo. Haití tiene grandes lugares hermosos turísticos, que pudiera haber una asociación de hoteleros dominicanos extranjeros con los haitianos. Compartimos también una frontera importante en el sentido a nivel agrícola. Podemos cooperar también con hospitales en Haití, con nuestros conocimientos en materia profesional, que ellos puedan tener una salud con hospitales haitianos. En Haití nosotros podemos colaborar con ellos. Un sistema de salud. Claro. En el área de combustibles, también un bien estratégico. O sea, hay muchas áreas económicas que la República Dominicana puede cooperar y asociarse a Haití para el desarrollo potencial que puede tener los haitianos. O sea, esas 4 áreas yo diría que... El mayor general Guzmán Fermín ha planteado, sintetizando 4 posibles soluciones. Una, un gran acuerdo de la clase política haitiana. Y económica. Y económica, esa fue la última parte. Segundo lugar, él plantea que haya un fideicomiso y que alguna agencia internacional intervenga para la administración de los recursos que puedan provenir del exterior hacia Haití. Y por último, él plantea el desarrollo de la industria nacional haitiana para la creación y generación de fuentes de trabajo, al igual y las Fuerzas Armadas, que la creación de unas Fuerzas Armadas que puedan gestionar la defensa de su territorio y controlar lo que es hoy un sinnúmero de pandillas, de bandas que están gobernando de manera segmentada el territorio haitiano. Vamos a escuchar ahora lo que nos dice y lo que plantea el exministro de las Fuerzas Armadas, Mayor General José Miguel Soto Jiménez, de acuerdo a su punto de vista, cuáles serían las posibles soluciones que él entiende que pueden plasmarse para la solución, reitero, de la situación por la que atraviesa Haití desde hace décadas. Bueno, lo primero es, como siempre, para no salirme ya de algo que es un patrón, un saludo a todos, a toda la teleaudiencia de este programa, un saludo muy dominicanista, sobre todo. Mostrar de nuevo mi satisfacción por la invitación y por la satisfacción también de compartir el panel con estas destacadas figuras. Los 4 puntos del general Guzmán Fermín, yo los veo adecuados. Tengo que agregarle que lo estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible. Y entonces, a mí me enseñaron en las escuelas militares, esto no es un tema estrictamente militar, que todo había que meterlo en tiempo y en espacio. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos en medio de una crisis, o sea, una crisis haitiana. A mí no me gusta, y lo he dicho aquí varias veces, aportar ninguna solución desde mi punto de vista al problema haitiano. Ese no es el problema. El problema es lo que se dijo al principio, cómo afecta la crisis haitiana, y lo ha afectado históricamente siempre, los problemas de Haití. Pero sí yo quiero recalcar una cosa. ¿Usted plantea cómo repercute en nuestro país? Sí, eso siempre ha sido así. Desde la inserción de los primeros habitantes en la parte del oeste, que no son haitianos, que no se puede decir que fueron haitianos. Bueno, entonces yo quiero decirte que lo que sí hay que destacar, y yo parto de la primera observación que yo hice, yo dije que Haití no era un problema militar para la República Dominicana, no lo es. Es un gran problema, grave amenaza en otro sentido, pero militar no es. Aunque el trabajo lo tienen que hacer los militares, es un trabajo de integración en la frontera. Entonces, si tú analizas lo que ha pasado,
Lo primero que yo tengo que destacar, lo primero, es que lo que está haciendo el gobierno dominicano y estamos haciendo nosotros está dando resultados. Obvio. Y te lo puedo denunciar. Primero, ya la comunidad internacional, comenzando por ahí, entendió que no hay solución dominicana al problema haitiano. Ya las posiciones que decían antes, no se lo está inventando Soto, tú lo buscas. Ya tú ves que ellos están diciendo que tienen que participar en la intervención de Haití, la comunidad internacional. Inclusive los que dijeron que no, ya dicen que sí, que hay que plantearlo, ¿verdad? El segundo punto importante es, y yo creo que hay que darme mi crédito a mí, en ese sentido, es que yo dije también que las bandas no son una amenaza militar para la República Dominicana. Hay gente que no lo comprende, se fueron por el tremendismo de cosas. Señores, pero en este mismo programa yo les dije a ustedes que eso a mí nunca me lució. Un secuestro de los evangélicos, eso. Pero resulta, ustedes vieron el argumento que ponen ellos ahora. Que ellos se escaparon, que los secuestrados se escaparon y caminaron kilómetros en el bosque. Los religiosos. Óyeme, yo me voy más lejos. Si alguna vez estuvieron así, claro, que yo creo que hace rato, y aquí tenemos un experto en el tema, que esa gente no estaba ahí. Y aquí hay gente que me discutía y fervientemente dice que no son una amenaza. Yo le dije a ustedes que había que analizar inclusive las fotos de las bandas, donde usted encuentra 25 salta para atrás con fusiles modernos, sin habituallamiento ni cargadores tienen, que no lo tengan en el mismo cargador, ¿verdad? Y una gran multitud de descamisados que los apoya, sin armas, con colines y cosas. Entonces, todo lo que y yo creo que fue bueno. Toda esa alarma que se hizo fue buena para nosotros. ¿Para qué? Para mantener la alarma. Entonces, mira, yo recuerdo una frase que Napoleón repetía frecuentemente. Y está hablando en el arte operacional. Cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpe. Ahora, si tú eres tan soquete, ¿verdad?, para irte con el lanzamiento, entonces sencillamente usted no puede jugar en el juego estratégico. No puede inferir. ¿Qué es lo más importante para terminar? Que yo digo y sostengo que lo que el presidente está haciendo, lo que el gobierno está haciendo, hay que endurecerlo. Si se ponen con el violín de la lástima, porque eso está dando resultados, lo que dice el general Guzmán Fermín de las Fuerzas Armadas, pero señores, es por ahí que va el apoyo norteamericano. El apoyo norteamericano lo que va es precisamente, mira cómo yo lo veo, un juego de ajedrez. ¿Tú viste la tabla de ajedrez? Señor, el tablero. Para usted jugar ajedrez, lo primero que tiene que tener el tablero, que es lo que no existía en Haití. ¿Qué están haciendo ellos? Tratar, poner el tablero y colocar la ficha para poder jugar su juego. El tablero que usted plantea es el escenario, claro, y las fichas son los actores. Exactamente. Claro. Entonces ellos están en eso, pero resulta ahora que el general Guzmán Fermín habla de la selección por elección, pero ellos lo están planteando también. Ellos lo están planteando y están surgiendo las figuras que todos sabíamos que estaban detrás del gran juego. Mira por dónde va el asunto del asesinato del presidente Moisés, ¿verdad? Ahora van a salir cosas que ya nosotros habíamos dicho, claro, y los jurados están saliendo, y están saliendo los verdaderos actores, claro, del juego. Entre ellos ahora resulta como una gran noticia que el narcotráfico también está. Sí, lo que hemos planteado todos. Tenemos razón en nuestro análisis. Claro, pero es lo que te digo. Entonces, cambiar el análisis yo creo que es desacertado porque está dando resultados. Entonces, hay que, sin lugar a duda, sin partidocracia y nada, reconocer lo que yo había dicho antes, que la agenda del presidente tiene sentido estratégico porque está dando resultados. Si usted analiza todos los puntos, y hay que tener ojo, cuando tú hablas de Fuerzas Armadas, tú estás hablando de Fuerzas Armadas, claro, y usaste el patrón de defensa, claro, ¿verdad? Oye, no es lo mismo que la policía haitiana. Lo que se está planteando no es lo mismo. Ahora mismo el ejército haitiano tiene 400 componentes. 50. 450. 450. Si la policía tiene 5.000 o 6 cosas, no es lo mismo. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo que la extracción del tipo de Techaleguá no es militar, sino que es policial. Porque inclusive, mi general,
cuando yo hablo de la Fuerza Armada, de la creación de la Fuerza Armada, que sea de defensa, Sí. también la Fuerza Armada contribuyen, tiene un componente de contribución al desarrollo nacional. Claro. O sea, el desarrollo nacional como nación, igual que aquí. Es evidente que lo que ustedes dos plantean tiene cierta correlación y tiene, digamos que, una forma de verlo desde una misma óptica, la óptica de lo que sería el que hubiese una entidad, ya sea política o militar, que ejerza un control sobre el territorio y la sociedad haitiana. Claro, que son un componente fundamental del Estado, pero yo lo que quería señalarte, óyeme, vuelvo y te repito, el tremendismo, para nuestros fines, que son los fines nacionales, esos son buenos, eso resulta bueno, ¿verdad? Pero para el análisis estratégico no, porque no es objetivo, ¿verdad? No es objetivo, el tremendismo no es objetivo. Pero ven acá, lo que pasó con los señores rehenes estos, los evangélicos, los protestantes, señores, eso es una cosa digna de un panel, porque tú hagas un panel sobre eso. Pero hay otra cosa, antes de eso, ¿verdad? Pues aquí hay gente que dice, lo van a matar, lo van a fusilar. No van a fusilar ni van a matar nada. Oye, ni los americanos ni los norteamericanos estaban actuando en consecuencia de un hecho así. Todo lo contrario, había que estar ciego. Ahora, pero ellos soltaron a los dominicanos. Yo lo que te digo, que el endurecimiento, y tú ves con el asunto de la migración ilegal, que hay muchísimas cosas, que eso sigue igual. Óyeme, tenemos que llevarnos de la cifra. Solamente en la última semana, el Ejército Nacional ha capturado 18,000 indocumentados. Ahí. Evidentemente que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano y en la persona del señor presidente de la República están dando resultados, como dice el mayor general Soto Jiménez y el mayor general Guzmán Fermín. Vamos a escuchar ahora desde el sector de la sociedad civil, vamos a decirlo, lo que plantea el señor doctor Manuel Núñez Asensio, que conoce históricamente el origen de lo que ha traído como consecuencia la situación que vive y atraviesa Haití, como también la conocen los mayores generales Soto Jiménez y Guzmán Fermín, para luego dar paso a las opiniones y puntos de vista con relación a las posibles soluciones de este conflicto, de esta madeja tan entramada y tan enmarañada que hay en la sociedad haitiana y en el sistema político del Estado haitiano. Vamos a escuchar al hermano Manuel Núñez Asensio. Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico que se ha hecho de Haití. Haití es un Estado inexistente, no hay control de ninguno de los espacios propios del Estado, ni del espacio marítimo, ni del espacio aéreo, ni del espacio terrestre, ni control del orden público, ni control del país en términos ministeriales. Queda luego la incógnita de cómo resolver este problema, que es el gran problema. Yo creo que antes de ver esa incógnita, debemos examinar la potencialidad de conflicto que representa Haití en el continente. El primer punto de esa potencialidad de conflicto está en el aspecto demográfico. La demografía es una de las madres de la historia y madre de los conflictos. Si ustedes analizan, por ejemplo, y se ponen frente a la carta del continente, en Sudamérica, la densidad poblacional global de Sudamérica es de 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Actualmente eso varía, en Brasil es 14, en Chile 16, en Argentina 15, en Venezuela 24, pero yo pongo un promedio que sería 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero hay que partir de que son territorios muy vastos. Muy vastos, sí. En Centroamérica igualmente hay una diferenciación grande porque hay países hiperpoblados como El Salvador y Guatemala y países menos poblados como Nicaragua y Panamá. Pero digamos una media de todo el istmo centroamericano es de 87 habitantes por kilómetro cuadrado. En México, que se considera un país hiperpoblado, es de 60 habitantes por kilómetro cuadrado. En los Estados Unidos es de 34 habitantes por kilómetro cuadrado. En Canadá es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en la Guyana, que es donde menos habitantes hay, es de 1 habitante por kilómetro cuadrado.
En la República Dominicana es de 199 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, que estamos hablando de una densidad poblacional que pudiéramos llamarla alarmante. Alarmante. Y en Haití es de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si se toma el Haití útil, el Haití que no está deforestado, donde se puede producir algo de alimentación, sería de 900 habitantes por kilómetro cuadrado. Usted se refiere al que es hábil para el cultivo. Sí, para el cultivo y para producir riqueza, ¿no? Estamos hablando de que la potencialidad de conflicto de la isla de Santo Domingo dispara unas dinámicas que son independientes de nuestros deseos, de nuestras quimeras y de nuestras elucubraciones, ¿no? Haití tiene necesidad de abastecerse anualmente de 6 o 7 millones de metros cúbicos de madera para cocinar. No tiene madera en su territorio para abastecer sus cocinas. Yo una vez dije que el bosque dominicano ardía en las cocinas de Puerto Príncipe. No tiene, digamos, un parque improductivo, 70% de desempleo en su población, no tiene una estructura sanitaria y tampoco tiene una estructura educativa. Tampoco, y se le están transfiriendo a la República Dominicana los problemas sanitarios, de desempleo y de educación de Haití. Y de hecho, hay un problema que tenemos ya con Haití, que es la desnacionalización del empleo, de una proporción de la salud y de una parte más creciente cada vez de la educación, que es un problema que está aquí y que al cual no podemos renunciar a solventar, al mismo tiempo que se solventa el problema generado por la crisis de Haití. Que perdone que lo interrumpa, es bueno hacer hincapié en que en un programa anterior este mismo panel habló de la necesidad de dominicanizar de nuevo el empleo en nuestro país. Exacto, hay que recuperar los espacios de empleo porque una de las razones que tenemos nosotros aquí que están gravitando en la República Dominicana es que se ha privado a millones de dominicanos de los mecanismos de supervivencia en el campo, en los servicios, en las ciudades. Los gobiernos últimos que hemos tenido, al privar a tanta gente dominicana del empleo, han tenido que usar las rentas del presupuesto para evitar una crisis social entre los dominicanos. Si ustedes fijan, por ejemplo, desde los últimos gobiernos del PLD, se han estado emitiendo bonos soberanos. ¿Para qué? Para el bono luz, para el bono gas, para darle a las mujeres sin empleo un chequecito mensual, para los comedores económicos, para darle el almuerzo escolar, para dar el desayuno escolar. Todo eso es producto de que el gobierno ha permitido que las bolsas de empleo, que son las bolsas de riqueza, sean secuestradas por esa población extranjera, y ha tenido que meter un fondo especial para evitar que el país se desmorone ante nuestros ojos. Es decir, pero en el largo plazo no es posible convertir a los dominicanos en asistidos sociales permanentes y a los haitianos en propietarios de los empleos de los dominicanos. Sobre todo si lo hacemos a costa de la soberanía económica del país, porque cada vez que se emiten bonos o se toma dinero prestado para subvencionar un Estado paternalista, lo que estamos es haciendo del Estado un Estado deficitario. Deficitario, paternalista y con una mentalidad de asistidos sociales. Y comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones. El presidente anterior, por ejemplo, el presidente Danilo Medina, inspirado en las políticas asistencialistas de Lula, decidió comenzar con el 4% de la educación, que es el presupuesto más alto que tiene el Estado Dominicano actualmente. Sí, pero tenga en cuenta que es el 4% del PIB. Del PIB. Del Producto Interno Bruto. Que además es creciente, pero digamos, es la mayor proporción del presupuesto anual, así que este año serán quizás 200.000 millones. ¿Más? O sea, no hay
ningún ministerio del país que maneje tanto dinero. Entonces ahí han creado el sector escolar y están gastando mucho dinero. Al mismo tiempo que gastan todo ese dinero, la República Dominicana, que es el país que más gasta, que Centroamérica, ¿verdad? En Centroamérica gastan $1.100 por estudiante, con decirle que Nicaragua gasta $400 por estudiante, y no hay ningún país de Centroamérica que gaste más que nosotros, y tenemos el peor resultado del continente, por debajo de Nicaragua, por debajo de Honduras, por debajo de Guatemala, de El Salvador. El último es en República Dominicana, y el que está por encima, que es Nicaragua, está todavía muy superior a nosotros, porque cuando uno mide en la escala de la cohorte, de los más capaces, que es la cohorte, que nos dice, bueno, la eficiencia del sistema, es decir, los que están con notas de 5 y 6, es decir, estudiantes de 15 años en todo el país, en la prueba PISA, Nicaragua tiene 19.000, los mexicanos tienen Nicaragua tiene 125.000, donde los mexicanos tienen 19.000 estudiantes. Es decir, que están 5 veces mejor, en la parte que está mejor. Y todo eso indica, un segundito nada más, termino, indica que desde el punto de vista de la inversión presupuestaria, en lo que más invertimos, hemos estado fracasando brutalmente. Pero además si añadimos que a la República Dominicana hay que poner al lado del sistema público un sistema privado, porque todos los dominicanos están pagando colegios privados en una gran parte de la clase media dominicana, nosotros estamos gastando por estudiante más dinero que Japón. Vamos a darle paso a nuestro querido amigo y contertulio Juan Miguel Castillo Pantaleón, para entonces, luego de su intervención, ir a una pausa. Por favor. Sí, bueno, en primer lugar, todo lo que han dicho los demás miembros de este panel que estamos organizando y del cual me siento muy honrado ya por tercera vez a venir a aportar alguna reflexión, pues hay poca cosa que agregar más. Simplemente algunas puntualizaciones sobre viabilidad de algunas de estas brillantes ideas que fueron expuestas tanto por Guillermo como por José Miguel, y ese diagnóstico que da Manuel, que es escalofriante, es una descripción terrible de lo que ha sido el mal manejo, el mal enfoque de parte de la República Dominicana de esta relación bilateral tan costosa, que es totalmente asimétrica. Bien, obviamente en un país, al igual que cualquier persona en su casa, lo único que puede controlar es lo que tiene puertas adentro. Es decir, tú puedes tener control sobre lo que tienes dentro de tu casa, no en la casa del vecino. Y por lo tanto, la dinámica de encontrar soluciones a un problema que está más allá de nuestro control, a veces es un ejercicio... si lo traspolamos al territorio del Estado, usted habla de lo que está dentro de nuestra frontera. Es incorrecto, es decir, el gobierno dominicano solamente puede controlar lo que está bajo el gobierno dominicano, más nada. Y obviamente muchas de estas deficiencias, de estas falencias, tienen una dimensión tan exagerada que resulta muy difícil lucurar sobre si es posible viabilizar alguna de esas alternativas, por ejemplo, como aquellas que brillantemente Guillermo plantea. Por ejemplo, ¿de qué manera puede la República Dominicana influir a que la clase política haitiana logre un pacto? Pues de ninguna forma, porque en primer lugar siempre hay un resquemor, una desconfianza, porque extranjeros se involucran en temas internos, pero en el caso dominicano y haitiano es todavía peor por todo el lastre histórico que como yo planteo, no es que nosotros lo hagamos, sino es la comunidad internacional, sí, claro. Los donantes de eso, y fideicomisos, esas cosas. Pero lo que quiero decir es que eso es una de las dimensiones, claro. Es evidente que para que Haití deje de ser una carga tan pesada para sus vecinos, que somos nosotros, necesitaría estabilizarse, porque necesita gobierno, tiene que ponerse de acuerdo. Claro. Pero lo cierto es que es algo que nosotros no podemos, si bien a la comunidad internacional les resulta difícil hacerlo por la idiosincrasia de una nación a la que históricamente, es lo que se puede pasar balance, es de lo que ha demostrado siempre, es que no se va a poner de acuerdo nunca. O sea, Cedrat tenía una frase terrible, decía que para poner a 3 haitianos de acuerdo había que matar a 2 de ellos. Bueno, es totalmente lapidario. Sí, lapidario, esa frase, Cedrat decía esa frase. Entonces, resulta muy difícil. Ahora bien,
lo cierto es que esta dinámica que se había estado utilizando de la articulación de una intervención multilateral también ha dejado, que es un capítulo relativamente reciente, porque es que la intervención multilateral es un fenómeno que se produce desde hace 2 décadas aproximadamente, poco más, poco menos, y que dejó también un balance terrible. Es decir, si hay algo que se demostró es que los mecanismos multilaterales son cínicos, son utilizados por grupos de influencia geopolítica, en la que también participan muchos personeros con proyectos muy individuales, muy sectoriales, para hacer un ejercicio de capitalismo del desastre. Es decir, tenemos un desastre humanitario, tenemos una catástrofe medioambiental, un terremoto, bueno, pues agarramos todo lo que se genera ahí como un fondo de comercio que es sometido a pillaje, canibalizado, y el balance terrible ha asumido en el mayor de los descréditos estos propios organismos, atención, multilaterales, en el caso de la ONU, Cruz Roja, UNICEF, lo que le costó a la comunidad internacional la minustad y su balance terrible, lo único que dejó ahí fue muchísimas haitianitas preñadas y cólera, el país en ruinas, el desmonte de todo el aparato productivo producto de los embargos de armas y comerciales que se hicieron como mecanismo de presión para desalojar una troika militar. Es decir, la intervención multilateral y de las potencias ha dejado a Haití peor que lo que estuvo en cualquier otro momento de su historia. Entonces, eso también genera de parte de ellos una desconfianza. Por lo tanto, cada vez que el presidente dominicano dice, bueno, la comunidad internacional que intervenga, en Haití no gusta, porque es que el tema es que ellos ya probaron de eso y no tiene buen sabor y purga. Esa es la realidad. Entonces, hay una situación que nosotros los dominicanos estamos observando, quizás uno debería darle más seguimiento para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque actualmente a la comunidad internacional, después que Todd Robinson, el subsecretario de Estado, le visita y lo que le deja son el ofrecimiento de 60 vehículos y unas armas, unas asistencias, y dice, bueno, no nos vamos a meter. Pues los sectores que adentro de Haití esperaban que Tío Sam impusiera una solución o un candidato, pues han visto que ellos van a tener que ponerse de acuerdo. Y hay pues conversaciones, porque uno lee los medios haitianos y uno se da cuenta que ellos en principio se han puesto ya de acuerdo en lo básico, por lo pronto en un rediseño del Estado. Es la posibilidad de una reforma constitucional de consenso es más fuerte ahora que cuando Jovenel Moïse pretendía imponerla. La misma clase política dispersa se da cuenta de que no hay más, si no hay manera de ponerse de acuerdo, terminarán cada vez peor. Entonces, ahora mismo la discusión es si la autoridad provisional que organiza elecciones y alguna forma de constituyente con un proyecto, bueno, que quedó sobre la mesa, debe tener como cabeza a Ariel Henry o debe haber una representación en la primatura, es decir, un gobierno bicéfalo. Y ellos han ido caminando en esa dirección. Obviamente es muy prematuro para saber si van a continuar haciendo lo mismo, que es no estar de acuerdo, o si pudieran llegar a algún lado. Eso por un lado. Si partimos de lo que decía el general Cedras, para que los haitianos se pongan de acuerdo, donde hay más de 3, hay que eliminar 2. Sí. Si fuera tricéfalo, todavía hay que cortar 2 cabezas. Sí. y vamos a volver a lo mismo. Sí. Con respecto a otros aspectos que Guillermo, para seguir que quedó muy bien el diseño, porque nos da por lo pronto una hoja de ruta. Bien, la intervención nos da un marco y un parámetro para poder podemos trabajar. Un marco ideal. Trabajar sobre esos 4 ejes. A veces se no lo consigo real. Obviamente, entonces la comunidad internacional también tiene asimismo, habida la pésima experiencia anterior, que hacer un rediseño de qué manera puede asistir a Haití, sin volver a dejar de lado a los haitianos, que fue lo que pasó con la intervención anterior, en donde impusieron presidentes. A Martelly lo imponen a Jovenel Moïse para que les dejen las manos libres y poder canibalizar los recursos. Tenemos que ir a una pausa, sí, por razones técnicas, pero vamos a concluir en que se han planteado posibles soluciones. Se ha dejado claro que el problema haitiano lo tienen que resolver los haitianos en Haití, y se ha establecido que el parámetro que hay en el contexto internacional ha sido el que Haití no tiene una buena experiencia ni un buen sabor
de las intervenciones que ha tenido y de qué manera, como estuvo planteando también Manuel Núñez, se ha dilapidado los recursos que la comunidad internacional ha destinado en asistencia a Haití. Lo que quiere decir que ahí lo que ha habido es una malversación, es una corrupción rampante con los recursos que la comunidad internacional destinó a Haití, y que se estima que durante el periodo de la minuta hablábamos de alrededor de 900 millones de dólares. Exactamente, por año. Por año, que la comunidad internacional destinaba ahí, y donde hubieron, como planteaba nuestro amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón, actores desde esos organismos multilaterales y de algunas instancias como llamadas ONG, que lo que pretendieron y persiguieron fue apoderarse de las riquezas del pueblo haitiano y de esas ayudas también, como es el caso que tuvimos y vimos de la viuda de Mitterrand, de los Clinton y de otros más. Esto lo digo yo, no ellos. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y entre el mal sabor, finalmente, de los elementos que tú agregadas, el suicidio de uno de los comandantes de la militar. Así es. En Haití. Que es algo que todavía está por verse cuáles son las causas y las razones. Sí, claro. Vamos a una pausa y regresamos en breve en AFZ Profundo, con este interesantísimo coloquio, con esta conversación entre dominicanos preocupados por el presente y el porvenir de nuestra nación. AFZ Profundo. Convierte tu deseo en realidad con el Black Friday de Plaza Lama. Hasta un 60% de ahorro. Televisor LED Silo, 32 pulgadas, HD, Smart, ahora 13,995. Aire acondicionado Inverter Dimensions, SEER 18, 12,000 BTU, ahora 25,495. Válido desde el 29 al 31 de octubre del 2021. Plaza Lama, la super tienda. Regresamos en AFZ Profundo con un interesantísimo coloquio, con una interesantísima conversación con los mayores generales Soto Jiménez, Guzmán Fermín y dos destacados hombres también de la sociedad civil y de el área de la historia y del derecho. El licenciado Manuel Núñez, que también tiene un grado de doctor, y el licenciado Juan Miguel Castillo Pantaleón. Hablábamos en el segmento anterior, que creo que fue muy enriquecedor y se aportaron muchas ideas valiosas, de que la solución al problema haitiano pasaba primero por los haitianos y la comunidad internacional, que bajo ningún concepto este problema se iba a solucionar a costa del Estado y del pueblo dominicano, que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Y yo quiero plantear aquí, para que ellos nos den su punto de vista y sus opiniones, dentro del marco de los organismos internacionales que ya han tenido una experiencia y un ejercicio fallido por cuanto no han solucionado nada y han agravado el problema haitiano. Ahí vemos intervenciones a través de la historia de la ONU, de la MINUSTA, que también fue a través de la misma ONU. Se ha planteado soluciones posibles a través del CARICOM. Bueno, ¿y qué es lo que puede aportar el CARICOM? Cuando el CARICOM tiene un grupo de islas que son miembros titulares y de pleno derecho, y otros que son las islas más pequeñas, que no tienen, digamos que, una relación directa en el tema económico. Es decir, no son socios comerciales. Tampoco son estados que tienen fuerzas armadas que pudieran aportar a un contingente para la solución del problema haitiano. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? ¿Y qué nos planteamos en esta nueva etapa, en este nuevo periodo que se inicia en este año 2022, cuando persisten las mismas causas que han originado y han creado históricamente el problema por la que atraviesa la sociedad haitiana?
Vamos a escucharlo a ustedes. Yo vuelvo y repito que bajo la premisa de que no hay una solución dominicana al problema haitiano, es que la comunidad internacional tiene que intervenir, asumir sus responsabilidades en el tema haitiano. Ahora, ¿cómo lo haría? Ahí viene el asunto, ¿cómo lo haría? Y yo he planteado 4 áreas fundamentales. Un acuerdo político y empresarial en Haití, que por selección se elija un gobierno compartido. Por selección. Un gobierno de unidad nacional, podríamos decir. No por elección, sino por selección. Como decía mi general J. Jiménez, buscar un tablero, el tablero, ¿verdad? Buscar los peones, la reina, el rey, etcétera, ¿no entiendes? El alfil. Recuerde usted que en Haití ya han habido hasta emperadores. Sí. No hay problema hablar de rey y de reina. Sí. En el caso comparativo estoy hablando. Bueno, entonces, la otra que yo planteé es, y como decía el doctor Castillo Pantaleón, y yo estoy de acuerdo, yo puedo decir fue un nombre, ¿no? Un fideicomiso. O sea, pero tiene que haber una figura que administre desde el exterior, no los haitianos, los fondos que vayan destinados a la recuperación de Haití. Ha quedado muy claro, porque lo han planteado los 4, que Haití no tiene la capacidad para autogestionarse y autoadministrarse. No, pero también ha demostrado las ayudas internacionales que los extranjeros han manejado mal también esos fondos. O sea, tiene que haber una supervisión mejor de esos fondos. Y se puede buscar una figura. ¿Quién la haría? Pero vamos buscando los planteamientos. La otra, que es muy importante, que no podemos hacer a ninguna de las otras 2 anteriores, la creación de las Fuerzas Armadas haitianas de defensa y que contribuye también al desarrollo nacional de Haití. Y la última, que nosotros como dominicanos pudiéramos eventualmente contribuir nosotros de manera, yo diría, hasta estratégica, de impulsar el turismo en Haití como medio de desarrollo haitiano, también en la agricultura, hay etcétera. Hay una modalidad de turismo que se llama el turismo compartido. Bueno, pero que podríamos tener, por ejemplo, una oferta de X días aquí, X días en Haití, y lo digo, aprovechando la infraestructura aeroportuaria y portuaria que tiene la República Dominicana. Y lo digo porque República Dominicana es el líder en materia de desarrollo turístico de toda la región del Caribe y cuidado sin más todavía en América del Sur y Central. Y para finalizar, el profesor Manuel Núñez dijo un punto importante en cuanto a la mano de obra y la nacionalización de la mano de obra dominicana en nuestro país. Y yo planteo aquí, voy a dejar aquí una bombita para otro programa. Uno de los empleadores el mayor de los haitianos en la parte agrícola, específicamente en la parte del azúcar, de la producción de caña de azúcar, que tradicionalmente nos atacan a nosotros los organismos internacionales, que los tenemos esclavizados, los haitianos. Pero es bueno resaltar que ya la industria de la construcción genera más empleo haitiano que la propia caña de azúcar. Sí, pero para poner un ejemplo, para poner en el tapete, sí, hay que, los dominicanos y el Estado dominicano tienen que contribuir a la mecanización de la mano de obra agrícola. Mecanización. Tenemos en Barahona que los campos de caña, el 80% están mecanizados ya. No requiere mano de obra haitiana, ni siquiera dominicana tampoco. Pero en los mayores ingenios del país, que quedan en el este y en el norte también, hay que mecanizarlos. Hubo un proyecto hace 10 años que iba tendente a eso y no sé por qué se dejó sobre... en el caso del sur de Barahona que usted plantea, hay que mecanizar la mano de obra. Hay un consorcio que es de capital extranjero, liderado por la familia Campollo de Guatemala, que lo conozco a todos. Una gran labor en el área de mecanizar eso. Pero como usted decía, y ahora vamos a escuchar al mayor general, ex ministro de la Fuerza Armada, Soto Jiménez, yo quiero resaltar el hecho de que cuando yo planteaba que había que volver a dominicanizar el empleo en este país, asimismo tenemos, como lo dijeron ustedes, y si no me equivoco, tengo entendido que tanto Soto como Núñez plantearon específicamente y puntualmente eso.
y usted también, bueno, y Juan Miguel, porque todos coincidimos en que hay que crear en Haití, digamos que un estamento que permita la generación de empleo a través de la industria, a través del desarrollo agrícola, del desarrollo turístico, de la producción de bienes y servicios para los haitianos. Y saber que todo esto es un proceso que lleva a mediano y largo plazo, un proceso. Escuchemos a nuestro querido mayor general José Miguel Soto Jiménez, un hombre que ha escrito muchos libros en diversos tópicos, pero también ha tocado el tema haitiano desde el punto de vista histórico. Bueno, yo no voy a agotar la paciencia de ustedes ni de los televidentes, lucubrando sobre cuál es la solución de Haití. Personalmente, óigame, personalmente, a mí no me interesa. No me interesa cuál es la solución de Haití, personalmente. Ahora bien, los 4 puntos del general Guzmán Fermín son interesantes. Muy interesantes. Pero yo quiero decirle a él que esos 4 puntos, esos mismos, ya han sido experimentados por los haitianos y no han dado resultados. Los 4. Castillo habló ampliamente, Castillo Pantaleón, sobre el fracaso de la MINUSTAH, ¿verdad? Y déjeme decirle que antes de la MINUSTAH hubo otra, que fue el MAG, sí, el famoso MAG, que también fue un fracaso total. En cuanto al tema de las Fuerzas Armadas, eso es un intento que se ha hecho varias veces, ¿verdad? Y no ha dado resultados. No ha dado resultados tampoco. Con el otro tema que tú dijiste de la ayuda internacional haitiana, precisamente es quizás lo más importante y viable, pero también ha fracasado, porque ellos lo han hecho varias veces y ha fracasado. Entonces, yo quisiera limitar en mi intervención simplemente a recalcar lo que a mí me interesa y no debe interesar a todos, que es la República Dominicana, aún en las repercusiones del problema haitiano. ¿Cómo nosotros vamos a resolver nosotros? ¿Cómo lo estamos resolviendo? Yo estoy diciendo que lo estamos resolviendo y que está haciendo efecto en la comunidad internacional, porque ya ellos saben que no pueden experimentar eso. Eso no quiere decir, y me voy con la línea del pensamiento de Castillo, que bajemos la guardia. Eso no quiere decir eso, porque los planes están ahí, pero no son inventos ni lucubraciones, están ahí los planes que ellos tienen de buscar una solución a Haití por la vía de la República Dominicana, ¿verdad? A costa de la República Dominicana. A expensas. Entonces, eso está ahí. Ahora bien, ¿cuál es la...? Yo no me refería a costa por el apellido. ¿Cuál es la forma de aterrizar el asunto de tu inquietud y la del objeto del panel, ¿verdad? Es diciendo lo que yo pienso que se debe hacer aquí, no allá. Yo creo que aquí se está haciendo lo que se debe de hacer. Bueno. ¿Cuál es, aunque parezca un tremendismo lo que voy a decir, cuál es el asunto? Que hay que endurecer todas las medidas. Así es. Todas las medidas. Y cuando hablo de todas las medidas, estoy hablando de la militar, ¿verdad? De la militar. Eso coincidimos todos con usted. No, que se deben endurecer, porque la cosa está caminando. No estoy hablando que se está resolviendo, está caminando, ¿verdad? Y entonces, creo que fue Goebbels que dijo una vez que había que repetir muchas veces una cosa, repetirla, para que pegue. Y eso es lo que está pasando en el pueblo dominicano. Así es. Yo no sé si yo estaré alucinado. El mayor general Soto Jiménez habla de Joseph Goebbels, sí, que fue el ministro de propaganda de Hitler, que decía que usted repite tantas veces una mentira que al final termina convirtiéndose en verdad. En este caso no es una mentira, sino que es una realidad. Pero yo te digo, yo lo que te digo es que hay que reparar. Es una verdad. Que no sabe. Incontrovertible. Doctor Castillo, yo no sé si estaré alucinado. No se lo digo a ellos dos porque conozco muy bien, pero a usted, yo le digo, ahora mismo el problema en cuanto a la receptividad de la opinión pública, sí, eso está 95 a 5 y quién sabe, a favor de la dominicanidad. Entonces, yo noto también que aunque por eso que no se puede bajar la guardia, que los pocos que hay, ¿verdad? La resistance, como diría Manuel Núñez, ese grupo primero estuvo retraído, ¿verdad? Pero ahora está medio alebrecado con otras fórmulas. Entonces yo lo que digo es que hay que seguir. Pero hay que seguir. General Soto, parodiando los libros suyos, sí, a esa gente entonces le hemos dado un golpe de bolsón. Sí, pero se lo hemos dado siempre.
se lo hemos dado siempre. A ti que te gusta la historia, se lo hemos dado siempre, ¿verdad? Ahora, lo que hay que tratar no es de seguírselo dando, sino de estar preparado para de que te tiren el redondel, volverle a darle el mismo golpe de bolsón. Señores, el mayor general Soto Jiménez ha traído algo que es una realidad incontrovertible al debate, y es que cada vez que se intenta, que se trata, que se reformula y se toma una iniciativa para coadyuvar a la solución del problema haitiano, nos estrellamos con la misma realidad y vuelven y fracasan los planes y las iniciativas. ¿Qué usted dice al respecto? Mire, Don Manuel Núñez. todos los planes que se han hecho con Haití, y ha habido muchos planes con Haití, porque Haití es un cementerio de proyectos internacionales donde han fracasado cientos de ONGs, cantidad de gente vive de ese tipo de temas. Haití es, además, lleva una economía humanitaria, ¿no? Hay un turismo humanitario, un turismo de gente que viaja por el mundo para ver gente miserable, y cobrar y vivir de eso. Igualmente Haití tiene entre sus commodities grandes desastres. Cada vez que hay un desastre grande, un ciclón, 200.000 muertos, pueden pasar el sombrero y cobrar, ¿no? El cepillo. Y ordeñar el cepillo, como se dice en inglés, ¿no? Y ordeñar la caridad cristiana, los sentimientos cristianos que su población haitiana no tiene, que son buduistas, son cristianos, ¿no? O sea que ahí usted coincide con lo que siempre nos ha dicho el general Soto Jiménez, que ellos se hacen la víctima. No, la victimización es parte del negocio, el negocio de la compasión. Pero Manuel está diciendo una de la cosa compasión, que no es un tremendismo. Oye bien, yo viviendo en los Estados Unidos, cuando estaba haciendo el curso de Estado Mayor, yo vi un anuncio de eso de agencia de viajes promoviendo turismo. Haití, pero oye de qué forma, como él dice, venga al pasado, conozca cómo vivían nuestros bisabuelos en el siglo XVIII. Sí. Wow. Oye bien, que eso es la economía de la compasión. Pero Claro. qué forma de promoverse. Sí, pero claro. Continúe y por favor recuerde que nos quedan escasos minutos para que Ante el fracaso Juan Miguel haga su intervención. Ante su fracaso, ha comenzado a rodar en muchas mentes, en muchas oficinas internacionales y entre los mismos haitianos, en sus élites, en su clase media, la idea de que la solución de Haití está en la República Dominicana. Esa idea ha comenzado a ser vulnerable a partir del anuncio del presidente de la República de que iba a construir una verja. Psicológicamente los haitianos estaban preparados para asumir de que la República Dominicana iba a desaparecer de su soberanía actual e iba a ser un país binacional. Tan pronto se dijo eso. Es decir, usted plantea que ellos estaban esperanzados en que se diera paso a una fusión de las dos naciones. Ellos están esperanzados, como mucha gente, ¿verdad?, en que si la situación se pudre, como se está pudriendo profundamente, va a haber una solución internacional. Se han ensayado ya todas las otras, se ensayó la MINUSTAH, se ensayó el gobierno internacional de Bill Clinton y Jean-Marc Berribe, se robaron 11.000 millones de dólares, no saben, ni siquiera construyeron el Palacio Nacional con ese dinero. Entonces usted coincide conmigo, con lo que yo expuse anteriormente. Totalmente. O sea, totalmente. Entonces, la solución que se ha mencionado es que, bueno, en algún momento de la historia, la República Dominicana tendrá que ser desguazada, ¿no?, para poder hacer y darle cobijo a una solución que se ha convertido en un problema para el continente. Entonces, cuando se plantearon el muro psicológicamente, no es nada más el muro, es el hecho de que los dominicanos no están dispuestos a eso. Por eso se hizo la diligencia de 50 personalidades de Haití, de gran calado, fueron a visitar al presidente de la República, Abinader, para pedirle: mire, presidente, el muro es inamistoso, el muro no puede ser. Nosotros siempre hemos creído, el general Soto y yo, siempre hemos creído que es mejor tener el muro y no necesitarlo, Claro. que necesitar y no tenerlo, que sería el fracaso total de la República Dominicana y su desaparición, a lo cual no podemos nosotros arriesgarnos. Entonces, la solución de Haití
desde luego, es muy difícil. No podemos los dominicanos asumirla. No está en República Dominicana, pero lo que estamos enviándole al mundo es la visión de que la República Dominicana no será la solución del problema haitiano, porque la solución haitiana significa liquidar a la República Dominicana. Vamos a darle la oportunidad Bueno, yo creo, a Miguel Castillo Pantaleón Aristide, para que nos haga planteamiento de conclusiones. Sí, estamos coincidiendo los 4 o 5 acerca de lo certero de la política gubernamental, de algunos de los anuncios que se han hecho, que uno espera obviamente que no se queden en meras promesas, sino que se ejecuten, el tema de la construcción de una valla. Y obviamente, por la época en la que nos encontramos, uno quiere dejar esperanzado al pueblo dominicano de que en algún momento todos estos anuncios que el gobierno ha hecho y todas estas políticas que están implementadas perseveren y finalmente concluyan en la dirección en que han sido anunciados. Porque ese es el mejor servicio que un gobierno dominicano puede hacerle a sus futuras generaciones. Manuel, incluso muy entusiasmado, dice: si todo eso se hace, el presidente que lo hace se convierte en el 10º trinitario. Y es cierto, porque eso es lo que consolidaría la independencia y separación de la República Dominicana, que tiene una situación excepcional de compartir una pequeña isla con un estado del cual fue quien se independizó y con quien tienen muchas diferencias culturales. Sea como sea, también uno quiero yo terminar con una expresión de esperanza, de que en algún momento Haití no vea a la República Dominicana como la posible solución de su problema, sino como el modelo a seguir. Si la clase política haitiana y el empresariado haitiano adquiriese algunas de las características propias de madurez a la que ha llegado y alcanzado la República Dominicana, que ya es regionalmente un paradigma, un modelo a imitar en muchos campos, empresarial, pero también de desarrollo y alcance de conciencia cívica y de una clase política que ha madurado mucho en democracia, pues quizás haya esperanza de que Haití deje de ser una amenaza para la República Dominicana. Ha sido, yo creo que muy puntual este colofón a modo de conclusión que ha hecho Juan Miguel Castillo, y que es, digamos, que el resumen de todo lo que se ha planteado aquí y en lo que todos coincidimos, que ha preconizado el mayor general Soto Jiménez con insistencia y que ha sido corroborado por todos, inclusive por mí. Nosotros tenemos que preocuparnos por los problemas dominicanos. Nosotros tenemos que velar porque nuestro gobierno y nuestro presidente hagan desde nuestra frontera hacia adentro. No podemos hacia afuera llevar y solucionar los problemas de otra nación, y mucho menos del vecino haitiano, del cual, como ha dicho Juan Miguel Castillo Pantaleón, nos independizamos, con el que hay marcadas diferencias sociales, políticas, económicas, culturales y hasta religiosas. Yo creo que este es un tema inagotable, este es un tema que apasiona a toda la población y la sociedad dominicana, a la intelectualidad dominicana. Este es un tema del que vamos necesariamente en un futuro a tener que seguir tratando y que vamos a tener que profundizar. La República Dominicana tiene la obligación y el deber ineludible de defender su territorio, de defender su identidad nacional, su cultura, sus tradiciones y sobre todo su población. Y eso pasa por tener un control cada vez más estricto y cada vez más efectivo de la frontera dominicana. Frontera aérea, terrestre y marítima. Y nosotros queremos desde aquí, en nombre de estos 5 seres humanos, de estos 5 dominicanos de buena voluntad, hacerle un reconocimiento al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, por lo que está librando con hidalguía, con decoro, con valor y con dominicanidad en defensa del presente y el futuro de esta nación y los hijos de esta patria de Duarte, Sánchez y Mella, y de Luperón también. Muchas gracias y hasta una próxima entrega de AFZ Profundo. Muy agradecido de la presencia, la colaboración, la paciencia con que estos distinguidos invitados
Rafael Guillermo Guzmán Fermín, José Miguel Soto Jiménez, Manuel Núñez Asensio y Juan Miguel Castillo Pantaleón han tenido para con nosotros y ustedes nuestra teleaudiencia. Hasta el próximo domingo nos despedimos en AFZ Profundo, tratando a profundidad los temas de interés nacional e internacional.